de hoy, aunque estamos casi en pleno verano, la recta final y eso, el tema de la actualidad del tema que vamos a tratar nos impulsó a celebrar esta jornada. Vamos a intentar, que la hemos titulado Migraciones y clase trabajadora, la visión de la izquierda. Fijaros que nuestra posición, la posición de Izquierda Unida y del PC, parten de una posición de clase, de pertenencia a una clase social, y vamos a, en esta jornada, tratar de dar argumentos y dar elementos de análisis. Juan Antonio, pasa usted aquí, a nuestras bases sociales ante el debate que hay en la calle, impulsado, como vamos a ver, interesadamente en la sociedad por fuerzas que quieren retroceder en la actitud de la sociedad española, que hasta ahora se ha mostrado una sociedad, en lo general, dicen las encuestas y los estudios, bastante muy tolerante con el tema de las migraciones. En esta jornada, en primer lugar, hay que agradecer al compañero Juan Antonio este maravilloso cartel que nos ha presentado, que es un cartel que refleja bastante más la realidad de las migraciones que otro tipo de mensajes que se están difundiendo por Facebook, que son mensajes muy manipulados, muy sectorializados, por ejemplo, de un conflicto que hubo con el tema de los manteros Madrid, con la muerte de uno de ellos, o asaltos a las vallas, etc. Esa es la imagen que por Facebook se está difundiendo. La realidad de las migraciones en España, como ahora vamos a ver con datos y eso, es la realidad de millones de personas que por razones económicas fundamentalmente, por temas de guerra también, pues se han desplazado a nuestro país. Entonces, la jornada la vamos a organizar con una tesis central, que la voy a poner yo, y después también con dos testimonios, uno de Juan Antonio, que nos va a hablar desde el carácter humano, de su vivencia como familiar, en este caso hijo, de migrantes españoles en Nederland, en Holanda, ¿vale? Y la otra cara de la moneda, que también nos va a presentar también Gabriela Utinel, que es inmigrante, en este caso chilena, ahí con nosotros en Écija de hace ya unos años. Pues el debate lo vamos a organizar en torno a todas estas cosas y después hablemos un turno de palabras. Vamos a intentar que a las 9:15, 9:30, con mucho estar terminados, ¿vale? Bien, entonces voy a ir yo al tema de la tesis central. Yo voy a hablar de 4 elementos: el tema de la historia, el tema de la realidad de la inmigración en España, la gran pregunta, la gran mentira que nos quieren plantear, que es si hay una invasión en este país. Yo digo invasión o utilización política. Yo creo que voy a demostrar que es una utilización política partidista. Y el tratamiento de la inmigración en España y las alternativas y las posiciones desde los comunistas y de Izquierda Unida. Entonces, sin más, voy a pasar al tema. Si Pepe Verano me hace el favor, tráeme el globo terráqueo, hombre, al favor. El globo terráqueo no deja hablar por la mesa. Vale. Bien, el tema de las migraciones en la historia, yo parto de recordar, porque sabéis que yo soy maestro y además estoy en activo y me gusta mucho la historia porque es un elemento fundamental para comprender la realidad humana. Nosotros en el planeta Tierra, desde que estamos los humanos, la mayor época de la historia de la humanidad es el Paleolítico, donde los hombres y las mujeres, a lo largo de 1 millón de años, su forma de vida era a través del movimiento, o sea, se movían por la tierra en busca de alimentos. O sea, lo que es el establecimiento de los seres humanos en un lugar estable vino a partir de la agricultura. La agricultura, llevamos 7.000 años con la agricultura. Pero ¿qué es 7.000 años frente a 1 millón de años? Pues prácticamente nada, en la historia es nada.
Es un elemento que yo, vamos, siempre se lo planteo a los niños para que veamos las cosas en la relatividad. Las civilizaciones antiguas, cuando el hombre se hizo agricultor hace 7.000 años, pues se implantaron, como sabéis, en torno a los ríos, en torno al agua, en torno a un sitio donde se pudiera cultivar. Eso ya generó movimiento humano, de gente que antes eran cazadores y tal, y bueno, pues se asentaron en unos sitios. Migración. El Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, al fin y al cabo se produjo un gran movimiento migratorio de los pueblos del norte de Europa, por razones económicas fundamentalmente y climáticas también, hacia el sur, porque en el sur de Europa el clima era mucho más benigno, la agricultura permitía que la gente viviera mejor, etc. La conquista de América en la Edad Moderna, al fin y al cabo, es otro gran movimiento migratorio donde los habitantes del Reino de Castilla, fundamentalmente, pues se trasladaron y movieron bien, pues se movieron gente en África, etc. Y desde el punto de vista de la clase obrera, la clase que ahora mismo forma la mayoría de la sociedad, la clase obrera, la clase trabajadora, la clase de los asalariados, la revolución industrial en el siglo XIX produce grandes movimientos de población, fundamentalmente de campesinos, en todo el mundo, que se dirigen, sobre todo en los países desarrollados, en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, Holanda y eso, que se trasladan a las ciudades para hacer mano de obra en la industria. Por tanto, el tema de las migraciones, como vemos, siempre es un tema permanente en la historia de la humanidad. Pero si nos centramos en la historia reciente de España, bueno, pues tenemos que España, los españoles, pues a Cuba y Puerto Rico, que fueron colonias españolas hasta finales del siglo XIX, pues fue una constante el trasiego. En el siglo XX hay un gran movimiento de población, de millones de españoles que se trasladan a América. Por ejemplo, hoy como no podemos proyectar porque no tenemos esto, pues lo traigo aquí en plan manual. 2 millones de españoles fueron a Argentina a principios del siglo XX, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un puerto español embarcando pues, miles de personas en un transbordador, ¿vale? Al norte de África incluso, porque se llamó el protectorado, fueron 300.000 españoles a principios del siglo XX. A Venezuela fueron 1,5 millones de españoles, estoy hablando del siglo XX, 1,5 millones de españoles. A México, Uruguay, etc. Pues no, podemos seguir con el exilio republicano que vino después de la guerra civil, el exilio político de los que perdieron o los que perdimos la guerra, la sublevación franquista, que fueron miles de personas en el exilio. Después vino la emigración económica en el siglo XX, de miles de españoles también a Europa, en torno a 1 millón de personas o más. La emigración interior en España, la migración interior de comunidades como Galicia, como Andalucía, como Castilla, las dos Castillas, etcétera, a los sitios donde se desarrolló la industria, y fueron en torno a 2 o 3 millones de personas las que se produjeron así. Y una emigración constante que ha habido del campo a la ciudad y que todavía se mantiene. Si ahora mismo la configuración que ahora mismo hay en España es que tú vas a la provincia de Soria, tienes 90.000 habitantes y 45.000 están en la capital y el resto están en el pueblo. Tú vas a la provincia de Córdoba, son 700.000 habitantes y 300 y pico mil viven en la capital, en un traslado continuo del campo a la ciudad. La globalización, el mundo en el que ahora vivimos, es un mundo que ha creado una desigualdad creciente, que se caracteriza por la facilidad en la comunicación, se producen estereotipos, estereotipos en el sentido de que, bueno, a lo mejor la imagen que llega a través de los televisores, de los medios de comunicación, de Europa y eso, para determinados pueblos de África y de Asia, pues puede ser atractiva en el sentido como reclamo de irse a vivir. Hay una facilidad en la comunicación y hay una gran facilidad para los movimientos de capital, el dinero se mueve internacionalmente sin problema, pero sin embargo hay limitaciones en el movimiento de personas. África y América, al fin y al cabo, quiero terminar esta primera parte diciendo que no son continentes pobres, son continentes empobrecidos por el imperialismo, ¿no?
Por tanto, esta primera parte de la tesis que presento es decir que con estos argumentos de que los movimientos de la población siempre se han dado en la historia y particularmente en España pues hemos sido partícipes de los mismos. La segunda parte de la ponencia o de la tesis que mantengo es hablando un poco, profundizando en este caso en la inmigración en España. Bueno, si nos remontamos a la antigüedad, pues tenemos que ver que ya fenicios, griegos, cartagineses, romanos, árabes y magrebíes vinieron en determinadas cantidades, gitanos también, hasta digamos a principios de la Edad Moderna, pero con el descubrimiento de América un poco cambia la tendencia, ¿no? de gente que venía a la península ibérica. Ya hemos dicho que de la península ibérica, fundamentalmente el Reino de Castilla, se trasladan a América. Hay un caso puntual que es el caso de las colonias de Carlos III, que también fue un movimiento de población, de inmigración de pueblos hermanos, de Cañada, de la Luciana, de la Carolina, la Carlota, etc. Después hay movimientos a finales del siglo XX, con el turismo y eso, pues, empiezan a ver la gente movimientos de extranjeros. Yo recuerdo mi infancia que yo no había visto una persona negra en mi vida, ¿no? Vamos, como muchos de mi edad no lo habíamos visto, solamente vi de una persona que tenía una criada de Guinea Ecuatorial, y era esa, que habíamos visto, ¿no? Bien, España es un país que ha recibido una inmigración en un periodo muy reciente, prácticamente de 1999, 1998, finales del siglo XX, hasta el 2008 con el crecimiento económico. Hay que tener en cuenta que en España en 1999 había 1,9 millones de extranjeros. Extranjeros no quiere decir emigrantes económicos, eran extranjeros, por temas de turismo, etcétera, etcétera. Llegó a haber hasta 4,6 millones de personas que en pocos años llegaron. Los cálculos que hay que llegaron, porque la gente, unos vienen, otros se van, llegaron en pocos años, llegaron 5 millones de personas. Llegaron entre 1999 y 2008 unos 5 millones de personas, unas 1.400 personas llegaron al día, haciendo una media, ¿no? En 2009 el porcentaje de extranjeros en España era del 11,7%, ¿vale? Según datos del Instituto Nacional de Estadística. Ahora mismo es del 9,6%, quiere decir que las cosas van variando, y en este caso en retroceso. Para que tener en cuenta que España es un país que nos debe preocupar a los españoles. Es un país, la gente que tanto se preocupa por este país, por el patriotismo, a mí me preocupa que España perdió población en el 2012, en el 2013, en el 2014 y en el 2015. Y en el 2017 los españoles hemos perdido población, los de nacionalidad española. Han muerto más españoles que han nacido. O sea, que es un país que tiene un problema gordo, por problemas políticos, de su política de población a medio plazo. En mi colegio, por ejemplo, se han matriculado este año un niño, ¿vale? Un niño. En el mundo rural está teniendo grandes problemas, y el país en general está teniendo grandes problemas de población. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo el censo del Instituto Nacional de Estadística nos dice al 1 de enero del 2018 en España, residentes en España hay 46.600.000 personas, de las cuales 42 millones somos españoles y 4.500.000 son extranjeros, ¿vale? Los extranjeros por nacionalidades me lo he traído porque muchas veces los discursos que hay parece que nos invaden de determinadas razas, y pues de lo que más hay en España es marroquíes, 682.000, segundo Rumanía, 675.000, tercero Reino Unido, 285.000, cuarto Italia, 221.000, quinto China, 183.000 personas, digo, Colombia 160.000, Ecuador 140.000, Alemania 139.000, Bulgaria 125.000, etcétera, etcétera, etcétera. Para encontrarte de los 15 primeros países no te encuentras ningún país negro, digamos de raza negra, de los residentes en España. Eso, cuando se mira la estadística, es interesante para saber qué población extranjera hay en España, ¿vale? Por otra parte, los españoles
porque eso es otra parte que determinados xenófobos no quieren ver. En España ahora mismo hay 2.482.000, todos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, al 1 de enero del 2018 en el extranjero, ¿vale? Hay el primer país donde hay españoles, lógicamente, con los datos que hemos dado antes, es Argentina, que hay 457.000. El segundo es Francia, lógicamente, con la inmigración económica y la política detrás de la guerra, 250.000. El tercero es Venezuela, 167.000 españoles hay en Venezuela. Alemania, con 154.000. Estados Unidos, 147.000. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo el libro de María Dueña, de La hija del capitán, donde habla de la colonia española, de 3 mujeres de la colonia española a principios del siglo XX. Hay muchos españoles también en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Reino Unido, en Suiza. Aquí hay gente que han sido trabajadores en Suiza y lo sabéis, ¿no? Vale, entonces termino, por tanto, estos son los datos reales de la inmigración en España. Entonces, se puede decir, yo como idea clave, que España en poco tiempo en la historia, por la historia de la humanidad, de más de 1 millón de años, 10, 15 años, nada. Ha integrado a alrededor de 4 millones y pico de personas de otros países, lo han integrado con bastante normalidad, y ese crecimiento de la población, como ahora después también demostraré, contribuyó al crecimiento económico de este país en general. Y entra en la tercera parte, que es la pregunta: ¿invasión o utilización política? Yo voy a demostrar con datos que la pregunta tiene una respuesta clara, que es utilización política. ¿Por qué? Los datos. Las llegadas, según la Organización Internacional de las Migraciones, las llegadas a Europa por el mar Mediterráneo que tenemos aquí, ¿vale? Las llegadas a Europa por el Mediterráneo en el 2015 fueron en torno a 1 millón de personas. 1 millón de personas en el 2015. En el 2016, 362.000. En el 2017, 172.000. ¿Veis que, vamos, que el descenso es claro? En el 2018, hasta julio, hasta 30 de junio, habían llegado 62.000 personas. A nivel de Europa, estamos hablando, porque los movimientos son hacia Europa, no es hacia España, como veremos en particular. ¿Qué quiere decir? Que si vemos estos números, el alarmismo es exagerado, infundado, es utilizado, es un alarmismo utilizado. De hecho, si comparamos hasta junio-julio del 2017, habían llegado a Europa 44.000 personas por el Mediterráneo. Este año 2018 habían llegado 27.000 personas, había un descenso de personas. Pero es cierto una cosa, las cosas hay que reconocerlas, que la mayoría de los 27.000 que habían llegado hasta julio, habían llegado por las costas españolas. Y ahora ya entramos en la política. ¿Por qué habían llegado a las costas españolas? Porque por distintos criterios de política se había taponado el movimiento, la entrada a través de Grecia, se había taponado la entrada a través de Libia, que me detengo un poquito, porque Libia era un país, era el país, por lo menos de los 3 primeros de África, con mayor desarrollo económico y humano, y que tenía varios millones de personas inmigrantes de raza negra y tal. Bueno, Libia la destruyeron como Estado, dijeron que Gaddafi era un dictador y tal, que tendría sus cosas, pero el petróleo lo controlaban los libios, y los libios tenían una renta básica, tenían una serie de cosas, lo destruyeron, está en manos de grupos islamistas, y se ha convertido en un caos donde mandan grupos extremistas, etcétera, y también han taponado la entrada allí, porque allí esclavizan a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es verdad que la mayoría de la gente, los movimientos migratorios se están produciendo a través de las costas españolas. Pero no obstante, no llegan a ser incluso superiores a otros años. En el año 2006, según el Instituto Nacional de Estadística, por las costas españolas entraron 39.180 personas por el mar, y más de 2.000 por Ceuta y Melilla. Eso no hemos llegado al 2018, o sea, estamos dando datos de otros momentos de la historia.
Todas estas cosas para entender los contextos donde se están dando. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo en Turquía hay 3,5, 3,5 millones de personas que están refugiados allí en Turquía, ¿no? Turquía no es un país tampoco súper desarrollado. Causa de estos flujos, indudablemente la guerra, y ahí me detengo en lo que he dicho en Libia, que es un ejemplo claro de intervención imperialista, que ha creado un problema enorme en África. La guerra, una guerra silenciada, que es la guerra de Sierra Leona, y la guerra de Siria, que es una intervención puramente imperialista, que la hemos analizado aquí también en esta asamblea monográficamente, y que afortunadamente, la República Árabe de Siria está ganando la guerra frente a los yihadistas y tal, pero ha sido una de las causas fundamentales de los movimientos de población. Eso es uno. Otra, por supuesto, es la desigualdad que hay en el mundo, ¿vale? Entonces, pues hay gente que se siente atraída a venirse aquí. Y otro, indudablemente, es el expolio de África del imperialismo. Cuando hablamos del imperialismo, hablamos del imperialismo de Estados Unidos, de Francia, de las grandes empresas, no de los franceses ni de los americanos en particular, sino de las grandes empresas capitalistas que aprovechan los recursos naturales de estos países. Pero hay que tener en cuenta un dato que también se ha puesto estos días sobre la mesa, la ha puesto, me parece que ha sido Naciones Unidas, que el 75% de los africanos que se mueven en el interior de África, o sea que no es una invasión de africanos hacia Europa, ni tan siquiera vienen a España, como ahora veremos, sino vienen a España porque España en el agujero, en el sitio que les han dejado, es donde se encuentra, pero es un sitio de paso. ¿Por qué han dejado España? Por intereses políticos. Ahí en la Unión Europea han llegado a acuerdos con Turquía, han llegado a acuerdos con otros casos. En el caso de Italia hay un gobierno medio fascista ahí, con el Salvini, que es un fascista, a ver, y que ha utilizado eso, por eso decía, utilización política, ¿es invasión o utilización política? En Italia han utilizado el tema de la supuesta invasión para conseguir votos, crear miedo en la sociedad italiana para conseguir la victoria electoral de esta fuerza profascista. Entonces, esta tabla que tengo aquí delante es una tabla de los extranjeros en los países de la Unión Europea. Es un estudio de la propia Unión Europea y me sirve para denunciar que es una utilización política. Sabéis que me parece que ha sido hoy o ayer, Salvini se ha reunido con Orbán, que es el presidente de Hungría, para crear un frente ellos llaman de partidos soberanistas, ¿no? De partidos que sobre todo usan como bandera la xenofobia y el racismo en Europa. Pero resulta que en Hungría hay, fijaros el peligro que tienen contra la civilización húngara de que los extranjeros cambien el país. En Hungría hay el 1,5% de la población de Hungría son extranjeros. O sea, decirme a mí, es una pura utilización política en Hungría. ¿Qué problema hay en Hungría de descomposición de la esencia de la nación húngara con un 1% de extranjeros? Pues estos son las fuerzas políticas que están manejando este asunto. Cuando se dice la culpa de los políticos, no, hombre, todas las políticas no son iguales. Hay políticas como la del Orbán y la de la extrema derecha que utilizan el odio, primero el miedo, sembrando el miedo hacia el diferente para generar después el odio y tener una repercusión política. Pero vamos, eso tenemos ejemplos en Alemania, en Holanda, en Austria, en Francia, Le Pen, el Frente Nacional, pero es que en España se han abonado a esa tesis. En España, con los datos que tenemos, con 27.000 o con 30.000 personas que han entrado a través de África, en un país de 46 millones de habitantes, no va a cambiar, no va a temblar las estructuras de este país. Es una utilización política, partidista, por parte de fuerzas políticas que primero quieren generar, como digo, el miedo y después el odio, Y ya la otra parte de la tesis, vamos a desmontar, vamos a reconocer la realidad del tratamiento de la inmigración, porque muchas veces lo que te encuentras en la calle, por desinformación y por intoxicación, son cosas que son mentiras. La entrada de inmigrantes, los inmigrantes que hay en España, mayoritariamente
son europeos. Yo hablando con gente de entidades de acogimiento, dice, bueno, la mayoría de los inmigrantes que vienen en España, ¿por qué vienen? Bueno, primero porque son europeos, están dentro de la Unión Europea, en el caso de los rumanos, los búlgaros y tal, y tienen, dentro del marco de la Unión Europea, se pueden mover, ¿vale? Otros vienen por reagrupamientos familiares, otros vienen como turistas, pero no con facilidades. Vienen como turistas, tienen que estar 3 años después aquí, tienen que demostrar arraigo y tienen que tener un contrato de trabajo y tal para poder tener una situación legal, ¿no? Y vamos a la gente los quieren asustar con los de la costa, que quiero decir que los de la costa, insistir, que los que llegan a través de la costa, y cierto en ella, es una minoría de los inmigrantes que hay. Una minoría, este año van 27.000, pueden ser que ahora 30.000 con los últimos datos, pero vamos, 30.000 en un país de 46 millones es un dato relativo, no quiero decir que no sea importante, pero que el procedimiento es, pues, primero lo coge la fuerza de seguridad, lo identifican, tienen 72 horas para identificarlo, donde van a identificarlo por persona, por nacionalidad y por edad, y va a haber 3 grupos de personas. Como van a entrar irregularmente, puede ocurrir que sean menores, que lo van a identificar a través de una radiografía que muchas veces no es muy fiable, pero bueno. Y después eso, los que son menores de edad, que en España son 18 años, son tutelados por las comunidades autónomas. Los que no están tutelados por nadie, no son menores, ni tienen ninguna cosa, pues como van a entrar regularmente, pues a las 72 horas, pues salen de allí, de la comisaría, del cuartel de Guardia Civil, con un papelito diciendo que se tienen que ir, una orden de expulsión, por la cual son expulsados. España tiene convenio con un montón de países, y los marroquíes, pues lo mismo que entran, pues después salen. Los argelinos lo mismo que entran, después salen. Y después hay países de África donde no tienen convenio y están por ahí pagando y tal. O sea, esa es la realidad de la vida del inmigrante. No es que tengan ni un sueldo, ni una casa, ni todo ese tipo de lugares comunes que determinada gente intoxica con mala baba, ¿no?, para crear el odio, primero la envidia, porque en España hay muchos problemas de la gente de aquí, de los inmigrantes que ya están y de los españoles que ya están, eso lo sabemos. Entonces, bueno, pues tienen su papelito de orden de expulsión, con lo cual cualquier policía o guardia civil que se los encuentre por ahí y los identifique, pues los puede detener y llevarlo a un centro de esto y llevarlo en un vuelo, en un barco Y después hay un tercer grupo, que son las personas que alegan persecución política porque piden el estatuto de refugiado o la situación de extrema vulnerabilidad social, que lo tienen que demostrar. O sea, por tanto, como estáis viendo, las leyes españolas no son ni permisivas ni nada de eso. Tienen que demostrar que son perseguidos en su país, que todo eso lo tienen que demostrar. Y en el caso que lo demuestre, se pueden quedar en nuestro país. Ayer me decía una persona que trabaja con este tipo de cosas que, hombre, ya sabéis que entra mucha gente, como entran alguna gente en el Salto y eso, y todavía no habían dado en este año ningún caso de refugiados políticos, ¿no? O sea, cuando han entrado 1000 personas con los saltos y eso, pero no ha habido ninguno, o sea que no se utiliza esa figura mucho. ¿Cuál, por tanto, es el destino de los 27.000 que han cruzado en patera o han saltado la falla? La mayoría es irse a Europa, porque tienen familias en Bélgica o en Francia, etcétera, etcétera. Realmente en España están de paso. Y como mucho, si no, pues los va a enganchar la policía española y los va a mandar de vuelta a su país. Frente a eso hay un discurso que lo que trata es que si tienen ayuda, que tienen no sé cuánto, que si mi hijo no tiene trabajo y el otro tiene ayuda, etcétera, etcétera, para generar el conflicto. Nosotros, en la clase trabajadora, que somos nosotros un partido de la clase trabajadora, tenemos que decir que toda persona en la sociedad capitalista, toda persona que hace el mundo del trabajo, sea español o español, compite con los otros trabajadores. O sea, el tema del miedo a la competencia, que lo generan también los xenófobos, la competencia laboral está con los españoles, con los no españoles y con cualquier persona. Cualquier persona que hace el mundo del trabajo es potencialmente un competidor laboral con un pobre españolito que quiere trabajar en el campo, en los albañiles o lo que sea, ¿no?
porque es que el sistema capitalista necesita siempre, lo decía Carlos Marx ya en el siglo XIX, un ejército de reserva permanente, continuo, ¿vale?, para depreciar los salarios y para aumentar la tasa de beneficio. Solo son determinados empresarios los que hacen una utilización de la confrontación entre trabajadores, y a los que les interesa la confrontación entre trabajadores, particularmente en el medio rural. En el medio rural se aprovechan de la debilidad organizativa y de derechos de otros trabajadores de otras nacionalidades para incumplir los convenios laborales y para tratar de enfrentar a unos trabajadores con otros, cuando el problema no es de los otros trabajadores, el problema es de los empresarios que incumplen los convenios. Bien lo decía algunos trabajadores de aquí, de esta Santa Casa, que trabajan en Francia. En Francia es sagrado el convenio. Es muy raro, prácticamente inexistente, que ningún empresario pretenda pagarle a nadie por debajo del convenio, sea más gracioso, más simpático, menos simpático. Pero aquí tenemos determinados empresarios que utilizan eso para obtener mayor número de beneficios y tratan de enfrentar a la clase trabajadora, pero la clase trabajadora no puede caer en eso. Nosotros lo que tenemos que enfrentar es con ese tipo de empresarios que trata de aprovecharse de los más débiles, y que también reflejaba algún compañero que difundió este mensaje tan sencillito. Dice: un banquero, un trabajador, como el chiste este, dice: un banquero, un trabajador y un inmigrante se sientan en una mesa con 20 galletas. El banquero coge 19 galletas y le advierte al trabajador: ten cuidado, el inmigrante se va a llevar tus galletas. Puesto de forma simple, es lo que ocurre en el mundo del trabajo, ¿no? Esto es de forma simple lo que ocurre en el mundo del trabajo. Hay determinadas fuerzas políticas, determinados intereses económicos que tratan de enfrentarnos a la clase trabajadora. El impacto económico, ya con eso voy terminando, el impacto económico está estudiado precisamente por fuentes del Estado español que reconocen que chispa más o menos todos los años, desde que España llegó a tener unos 4,6 millones, 4 millones de inmigrantes en España, el balance económico, si contamos todos los gastos que producen los inmigrantes y todos los ingresos que producen, el saldo es positivo en torno a los 5.000 millones. Ha variado de año en año, yo hago un resumen, en torno a los 5.000 millones por año. Tampoco hay que se movilice en la economía para entender eso. Entender que la gente que viene a trabajar son gente joven y que, bueno, están normalmente tienen un nivel de asalarización, por encima de los españoles. ¿Por qué? Porque no vienen gente mayor, no salta la valla. Si viene gente, los veis, son chavales jóvenes, son gente muchas veces con carrera y que han venido aquí a este país a mejorar su situación económica, y con el trabajo han contribuido al tema ese. Ahora mismo en España, aunque ha habido oscilaciones, ahora mismo de los 19 millones que acabamos de llegar a tener de cotizantes a la Seguridad Social, en torno a 1,8 millones de trabajadores que están en Seguridad Social son inmigrantes, ¿vale? Quiere decir un nivel alto que contribuye, por supuesto, a su propia Seguridad Social y a sus propias prestaciones, pero no olvidemos que el sistema de pensiones en España, por los datos que he dicho antes del problema de juventud que tenemos, que contribuyen a las pensiones de los que actualmente son pensionistas, ¿vale? 1,8 millones de personas. ¿Y qué contraprestación reciben? Pues en torno a pensionistas que sean extranjeros no llegan a 90.000. Son prácticamente, si miramos así, es un excedente positivo hacia el sistema de pensiones en este país. No porque sean extranjeros, sino porque son clase trabajadora. Y como clase trabajadora en activo, pues contribuyen a los pensionistas ahora mismo que hay en este momento. Por tanto, nosotros no caigamos en el discurso de, siempre el perro tiende a morder al otro perro, ¿no? O sea, al que tiene más cerca, ¿no? Le morder al que está más cercano. Por tanto, los pobres no caigamos en morder a los que tengamos más cerca y a los que tengamos abajo, digamos, en el estatus social. Con mensajes que si me quitan el trabajo, cuando el trabajo lo dan las empresas, cuando nosotros tenemos que recurrir a las medidas tradicionales de la clase obrera, que es el reparto del trabajo, la reducción de la jornada, la democratización del trabajo, el control del estado del trabajo, las inspecciones de trabajo,
no confrontemos unos con otros. Si mi hijo está en paro, no es la culpa del inmigrante, es culpa del sistema económico que no garantiza el acceso al trabajo a la juventud española. Si España pierde población, tenemos que buscar políticas, que se hagan políticas para que los jóvenes españoles y no españoles que viven en España vean atractivo formar una familia y tener trabajo, que es la primera medida para que las haya. Por tanto, debemos que confrontar con los responsables reales de toda esta situación, no con nuestro hermano de clase. Y después una cosa que me paro porque tenemos que hacer una reflexión, el tema de la humanidad. Nosotros no podemos perder nunca el tema de la humanidad. España debe ser, ha sido y debe ser un país humano. Y nosotros no podemos permanecer impasibles ante que gente que se ahogue en el estrecho, que se ha ahogado 2.000 o 3.000 personas, en cifra de este año en el estrecho. O sea, por tanto, es una cuestión del Estado, no es una cuestión de decir, como tú quieres que vengan inmigrantes, pues alójalo en tu casa, no, es una cuestión social, de la sociedad, lo mismo que atendemos a las personas que tienen una discapacidad, lo mismo que debemos de atender a las personas que ya son mayores a través de la pensión, a los seres humanos. Nosotros como sociedad tendríamos un grave problema social si perdiéramos la humanidad en este país. Yo no me gustaría que este país perdiera la humanidad por encima de todo. Debemos evitar la clase trabajadora que tanto hemos sufrido con los fascismos en este país, la fascistización. La fascistización empieza por ahí, ¿no? Por confrontarnos entre la misma clase trabajadora, buscando enemigos donde no lo son. Y debemos apoyar, hay políticas, por supuesto, que se deben de apoyar, que es el apoyo al desarrollo del tercer mundo, todo lo que es la cooperación al desarrollo, todo lo que los países de otros países se puedan desarrollar. Pero nosotros también como comunistas, nuestro primer deber es cambiar las cosas y hacer la revolución en nuestro propio país y ayudar a hacer las revoluciones en cualquiera de los países, de África, de Asia, de América, etcétera, etcétera. Vale, entonces, esta es, digamos, la tesis fundamental, que la resumo es que primero la historia de la migración, una historia de toda la humanidad de siempre, que en España es un fenómeno reciente que ha sido positivo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico, que en España no deja de ser una minoría muy minoritaria que no pone en peligro la situación de la estabilidad ni del estado de bienestar, entre comillas, que hay en este país, la llegada de personas. Al revés, que lo que necesitaría nuestro país es una planificación, una política de planificación para repoblar determinados territorios, como estoy hablando de Castilla, de Teruel, de montones de sitios donde en Soria, por ejemplo, una provincia enorme que hay 90.000 habitantes. No me digan a mí con una política planificada de repoblación si necesita población en esos sitios. O sea, esas son las alternativas que nosotros tenemos que dar desde la izquierda, ¿no? De cambiar las cosas y de que el Estado juegue su papel, ¿eh? Nosotros no queremos menos Estado, queremos que un Estado social y democrático que juegue su papel, haciendo cumplir la legislación laboral, haciendo cumplir la legislación en derechos humanos y haciendo cumplir todo lo que son los principios fundamentales, ¿no? Claro, bueno, pues eso es mi pequeña aportación a la formación que queremos hacer y al debate social que ahora mismo hay en la calle. Y gracias por escucharme, y ahora voy a dar la palabra en primer lugar a Gabriela, para que también nos dé tu punto de vista y tu lado humano también en primera persona. Pues buenas tardes. Primero agradecer a Salvador la invitación. Me ha dicho que contara un poquito cuál había sido nuestra experiencia. Yo soy nieta, hija, prima, madre de inmigrantes. Vengo de una familia que no sabe estarse quieto y donde nunca nos hemos planteado la idea de pertenencia a algún sitio. Es decir, nos hemos sentido con la libertad de ir donde creemos que tenemos que ir, porque nos pertenece ese derecho. Y desde ese punto de vista fue cuando nos planteamos nosotros partir desde Chile ya hace 15 años. Me emociono cuando hablo de ese momento,
porque tenía 3 enanos chicos. Cerramos la puerta de casa, dejamos las tazas del desayuno y salimos con la idea de buscar un futuro mejor. Es el motivo que tiene el 90% o el 100% de la gente que sale, porque nadie quiere salir del lado de su familia, del apoyo de tu clan, de tu tierra, de lo tuyo. Sin embargo, te atreves, cruzas un océano, cruzas un mar, cruzas fronteras y te buscas el futuro. Ha sido duro porque, por lo mismo, porque sobrevivir a todo el mundo nos cuesta todos los días. Cuando se está un poco solo, pues también cuesta un poco más. Hemos tenido la suerte de llegar a un lugar como este, donde hemos sido acogidos, donde nadie nos ha preguntado, afortunadamente, a qué vinimos, nos han acogido simplemente, nos han aceptado, pero no por ello deja de ser una lucha constante cada día, como para todas las personas. Es una experiencia que fortalece, que te enriquece, que saca o lo peor o lo mejor de cada uno, porque creo que tenemos 2 opciones cuando nos vemos frente a una situación así. O te haces el valiente o eres valiente. No tienes otra opción, porque hay que vivir, porque hay que comer, porque se pasa hambre, porque se pasa calor. Recuerdo el año que llegamos, en el año 2003, estábamos 5 personas en una habitación de 2×3, sin ventilador, sin aire acondicionado, había una ola de calor. Y la primera sensación fue salir corriendo. Me acuerdo que subí a la azotea del edificio donde vivíamos y me puse a llorar con mi marido y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Volvamos? ¿Huyamos? Y afortunadamente tomamos la decisión de cogernos de la mano y seguir en este proyecto. Duele también cuando la gente pone en números este movimiento de los seres humanos sobre la Tierra, porque es parte de la historia de la humanidad. No somos números, ni llevamos un cartel, soy chilena, soy argentina o soy de donde soy. Soy un ser humano que vive en esta tierra y tengo derecho a vivir donde creo que puedo estar bien. Vinimos en busca de un futuro mejor. Vengo de un país donde hay mucha riqueza, pero está muy mal repartida. Somos 2 profesionales, somos pedagogos y licenciados en música. No ejercemos aquí como tal porque no nos han homologado la titulación y que hemos intentado arreglarnos la vida como hemos podido, de la mejor forma posible, de una forma honesta. Hemos cotizado a la seguridad social, nuestros hijos integrados académicamente, con sus vidas hechas aquí. Y aún me choca mucho cuando dicen, tú no eres de aquí, ¿no? Digo, yo soy de aquí, no, pero no tienes el acento, eso es otra cosa, pero yo soy de aquí. Por lo pronto soy de aquí. No sé lo que me deparará, lo que nos deparará como familia más adelante, pero ahora estamos aquí disfrutando, aprendiendo, compartiendo, entregando lo que podemos y sobre todo viviendo, que es lo que todos queremos en la vida, simplemente vivir. Muchas gracias. De nada. Antonio. Bueno, yo vengo a contar un poco la historia de mis padres. Mis padres se van a Holanda en 1966, recién casados, llevaban una semana casados. Mi padre ya había estado trabajando en Alemania, estaba trabajando en Holanda, su novia es mi madre, y bueno, deciden casarse y mi madre también se va a ir conmigo. Entonces, pues yo después hemos estado, después de muchos años, en la casa donde viven mis padres, etc. Y siempre he tenido mucha curiosidad de cómo estaban mis padres allí, porque ellos se vinieron relativamente pronto. Y mi madre siempre nos ha dicho que aquello no le gusta, que hacía mucho frío, que no sé qué. Entonces me puse a investigar datos de ellos allí
Y entonces, bueno, yo vivía en un pueblo que se llama Geldro, es un pueblo que está cerca con la frontera de Alemania, en el sur de Holanda, haciendo casi frontera con Alemania, y está cerca de Eindhoven. En 1960 por ahí, Philip, un tío que se llama Philip, monta una fábrica de bombillas, y después son los televisores, etcétera, entonces requiere mano de obra. Y entonces se va un montón de españoles, principalmente andaluces y extremeños, pues se van a trabajar a esa fábrica de bombillas, que después empieza a producir televisores, etc. Y bueno, allí llegan mis padres con un tren que recorre Europa durante 3 días y salen allí en pleno enero con un frío de narices. Y mi madre lo que se encuentra allí es que la mayoría de los españoles viven en unas colonias que han construido para ellos, o sea que no están integrados dentro de la población de allí. Ellos también tienen un problema con el idioma, que no es lo mismo, por ejemplo, que mucha gente que viene de América Latina aquí. Entonces, el problema del idioma, el problema de una sociedad totalmente diferente en cuanto a los avances que había en Holanda y la pobreza que había aquí. De hecho, lo primero que hacían a los españoles cuando llegaban allí es bajaban del tren y reconocimiento médico por si tenían tuberculosis o cualquier enfermedad contagiosa. Entonces, allí también tenían muchos problemas porque la mayoría de los que se van son jóvenes como los que vienen aquí ahora, morenitos, y tienen dificultades porque los padres de las niñas de allí pues piensan que van a coger a cualquier niña y la van a dejar embarazada, problemas de noviazgo, lo que es el racismo. Entonces con eso, mi padre, que se lleva a un hermano suyo también por allí, pues lo ve, ¿no? Entonces lo que hacen principalmente allí durante mucho tiempo es que viven en unas casas prefabricadas que les han construido. Una de ellas me parece que se llama El Pardo, o sea, que pone nombre español. Y después es curioso también porque Franco organiza una serie de cosas para que los españoles pues se sientan como en su casa. Entonces se le ocurre, entre otras cosas, por ejemplo, festivales de conciertos de Manolo Escobar por toda la inmigración, ¿no? Y entonces iba Manolo Escobar con un camión de pan, repartiendo pan y cantando Viva España, ¿no? Eso es una anécdota que dice mucho de cómo estaban los pobrecillos allí, ¿no? Entonces, allí, afortunadamente, bueno, hay médicos que ayudaron un montón a los españoles que vivían en Geldro. En los libros siempre aparece, y mi madre siempre ha hablado muy bien de ese médico. Y también un cura, que estamos en un ámbito protestante, no es cristiano como los aquí, pero hay un cura por allí que ese hombre fue un bendito, ¿no? Entre la gente que llegó allí, porque fue el que le abrió muchas puertas, llevaba unos manuales para que se pudieran comprender en el idioma, le daba una serie de pautas. Y mi madre, por ejemplo, hacía un cocido. Mis padres, por ejemplo, no vivían en la colonia, después decidieron alquilar una casa y mi madre hacía un cocido. Y luego supo por mi padre, porque mi padre sí sabía hablar el idioma, que a mi madre decían guarra porque moría la comida. O sea, hace un cocido que huele con la cebolla, no sé qué, el tomate, y esa olla dando vueltas, no sé qué, porque decían guarra. Entonces, los emigrantes o los inmigrantes, porque es lo mismo, ¿no? Al final, lo que nos echa para atrás en este tema es la pobreza. Eso es lo que nos jode, ¿no? Y sin embargo, en vez de muchas veces luchar contra esa pobreza, lo que queremos es quitarla del medio. Y tenemos que recordar, por ejemplo, decían los datos de españoles que se habían ido. Había un millón de españoles que se fueron en los años 60. Eso eran los que tenían contrato, pero sin contrato se fueron casi otro millón de habitantes, ¿no? Y de España se fueron 7 millones de habitantes en todo el periodo de la posguerra. 7 millones. Desde 1939 hasta el 74. Casi una cuarta parte de la población española se fue fuera. Pueblos el pueblo donde mi madre vivía, que era Montellano, que tiene ahora, no sé si 5.000 habitantes por ahí, ese pueblo se quedó en 1.000 habitantes en los
años 70. Muerto el pueblo. En fin, yo lo que quería decir es esto, y que el tema, por ejemplo, de la inmigración africana, ya hablando de otra cosa, ahí hay 1.000 millones de personas que están pasando hambre. Y son un montón. Entonces, o se hace algo desde el mundo civilizado, o es que no van a dejar de parar de saltar la banda. Y hay que hacer algo, porque es que nadie se quiere ir de su casa. Muy bien, Antonio. Con las maletas, españoles con las maletas. Es que hay unos cuantos libros que se han editado en la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía. El último, vamos, del tema de mi padre, he visto uno que se llama Con la maleta de cartón, que ha editado en la Junta de Extremadura. Y lo ha hecho... Ah, vale. Que hay un libro que se llama Con la maleta de cartón, hecho por la Junta de Extremadura, que recoge pues esas vivencias de los tantos españoles que vivían allí. Se me ha olvidado una cosa solo, el tema de la enfermedad que tenían los españoles allí, ¿no? De úlceras, con el tema de úlceras y de depresión, era como 15 veces mayor a la población holandesa. El número de úlceras y de enfermedades de depresión de los españoles que estaban allí. La depresión es una enfermedad mental por lo jodido que está. Bueno, pues gracias, Juan Antonio, y ahora vamos a tener un ratito por si queréis hacer alguna pregunta o que queréis dar una opinión, y la escuchamos aquí.